Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. La ley de amnistía que Pedro Sánchez está negociando con Carles Puigdemont para conseguir su voto en la sesión de investidura está poniendo a España patas arriba. Tras varios meses de negociaciones y muchos vaivenes, el acuerdo final entre Junts per Catalunya y el PSOE no termina de cuajar. Entre medias, el presidente del gobierno se ha visto obligado a hablar abiertamente del tema y defender la amnistía, algo que considera, y esto es textual, bueno para España. Estas palabras, pronunciadas hace poco más de una semana, fueron un punto de no retorno que preludiaron el pacto de investidura entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Este pacto no solo contempla la amnistía, sino también la transferencia a la Generalidad de la red de cercanías de Barcelona y la condonación de parte de la deuda autonómica. Ese giro de los acontecimientos impulsó a Carles Puigdemont a elevar el listón de sus demandas, exigiendo una amnistía mucho más amplia, algo que alcanzase también a los condenados por los disturbios callejeros y a los que participaron en la conocida como trama rusa del Procés. En ese punto algo hizo crack, porque desde la semana pasada empezaron a convocarse manifestaciones frente a las sedes del PSOE en todo el país. Son manifestaciones sin un convocante claro y su participación ha ido en aumento con el paso de los días. En la del lunes por la noche se produjeron cargas policiales en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Los agentes antidisturbios cargaron contra los concentrados, que estaban manifestándose de forma pacífica, y no contentos con eso, lanzaron sobre ellos botes de gas lacrimógeno. Una medida de contención claramente desproporcionada para el tamaño de la manifestación y el carácter de la misma. La orden partió de la delegación del gobierno en Madrid y ha ocasionado críticas tanto entre la opinión pública como entre algunas asociaciones policiales. Que la calle se fuese a calentar era algo con lo que contaban en el PSOE cuando se pusieron a finales de agosto a negociar la amnistía, pero seguramente no esperaban que la respuesta fuese tan masiva y descentralizada. Quizá lo que los manifestantes quieran transmitir no sea solo su rechazo a la amnistía en sí, que eso por supuesto, sino también a las piruetas que Pedro Sánchez está haciendo para mantenerse en el poder a cualquier coste. Esto no solo preocupa al español de a pie, a quien no se le oculta que la ley de amnistía es un proyecto personal de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa. Otras instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, también han manifestado su malestar. Hace 2 días, el Consejo General del Poder Judicial, en un pleno extraordinario, aprobó una declaración institucional muy crítica con la más que probable amnistía de los líderes del Procés. Para el Consejo es incompatible con el principio de Estado de Derecho que, y esto de nuevo es textual, los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente de gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno, ya que ello supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo como el interés de España. Pues bien, para hablar de este tema, que tantas capas incorpora, nos acompaña hoy en la Contracrónica Rubén Arranz, a quien la audiencia de este programa conoce muy bien y sabe valorar además siempre sus atinadas apreciaciones. Está con nosotros hoy un viejo amigo de la Contracrónica, es Rubén Arranz, a quien conocéis perfectamente, que le tengo pues al otro lado del teléfono, porque ahora en breve se va a tener que marchar a hacer su trabajo de periodista, quiere ver de cerca qué es lo que está pasando en la sede de la calle Ferraz. Cuando se dice sede de la calle Ferraz, supongo que habrá sede de alguna otra empresa, pero si decimos calle Ferraz en España, estamos diciendo Partido Socialista Obrero Español. Como si decimos Génova, la mayor parte de las veces no hablamos de esa bella ciudad italiana de la Liguria, sino de la sede del Partido Popular, porque está en la calle Génova de Madrid. Bien, pues se quiere ir a Ferraz para echar un vistazo, verlo con sus propios ojos, que es lo que hace un periodista, y saber exactamente qué es lo que está pasando allí. Vamos a hablar de este tema hoy y de unas cuantas cosas más, porque estas manifestaciones, que tienen a todo el país un poco conmocionado, no han venido solas. Son el síntoma de un problema mucho mayor. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, que te quieres ir a Ferraz porque esto me comentabas antes que no te lo terminabas de creer del todo, ¿no? Lo que estaba sucediendo, yo tampoco, si te digo la verdad. Pensé que esta nos la íbamos a tragar como nos hemos tragado todas las de Pedro Sánchez.
Es que me parece muy torpe. Yo no sé si recuerdas, Fernando, las manifestaciones aquellas de rodea al Congreso, que fueron al principio de la crisis La económica. recuerdo a Bueno, la no fueron al perfección, principio. Rubén, porque Mm, yo las cubrí en aquella época. Yo todavía en aquella época claro. hacía mucho periodismo de calle, le hice fotografías, vídeos, vamos, no me perdí ni una. Y las cubrí, bueno, y aquellas fueron unas manifestaciones de altísimo nivel, que Mm, reunieron a miles de personas. Bueno, fue, digamos, el semillero de Podemos aquellas manifestaciones, en torno al año e- 2012, 2013. exacto. Y al final se terminó por hablar más de la reacción que había tenido la policía, de las cargas policiales al final, cuando se produjo, bueno, digamos, cuando tiraron las vallas en la cabecera de la manifestación y hubo imágenes, incluso en la estación de Atocha o en las calles del barrio de las Letras, que son las que están alrededor del Congreso de los Diputados español, en las que se veía cargar la policía. Y evidentemente eso se criticó porque se consideró duro. Pues bien, por alguna razón, lo recordaba este lunes, a medianoche, cuando se empezó a conocer un poco antes, unos minutos antes, cuando se empezó a conocer que esas manifestaciones, esas concentraciones pacíficas que se habían organizado en diferentes puntos, en concreto en la calle Ferraz de Madrid, que como bien decías es donde está la sede del Partido Socialista, la policía había utilizado para disolverlas, además de cargas que se vieron, eh, gas que la policía negó que fuera lacrimógeno, pero que efectivamente era gas lacrimógeno. De hecho, ha habido un señor y una señora que han tenido que ser uno atendido y la otra ingresada pues, por los efectos que tuvo esa sustancia química en sus pulmones y en sus ojos. A mí me pareció una torpeza enorme, porque en realidad era una concentración pacífica, no había habido ningún tipo de altercado. Yo creo que el gobierno, en este caso el ministro del Interior, Grande Marlaska, midió muy mal esa actuación. Y de hecho, ya te digo que vaticino que lo que va a provocar eso es que la de hoy sea más grande. Hay otro paralelismo muy singular, que es el de las caceroladas de la calle Núñez de Balboa, de Madrid, que si recuerdas además los políticos que el lunes por la noche lo criticaban, como Gabriel Rufián, que lo ridiculizaba, la manifestación de Ferraz, o incluso cargos socialistas que hablaban de acoso, el acoso a los diputados socialistas, que lamentaban simplemente por una mera concentración. Esas concentraciones de Núñez de Balboa durante la pandemia, durante el primer estado de alarma, básicamente lo que eran es un grupo de gente caminando, porque todo no se podía estar parado por la calle. Era una de las restricciones sanitarias que se establecieron en España durante esa época para evitar los contagios, decían. Sí, eso las vi Y era también. simplemente... Todos igual que todos fuimos, ¿no? A darnos un paseo, eh, pues eran todas las tardes. Yo recuerdo que me acerqué con la bicicleta un día, tiré unas fotografías y vi que efectivamente era gente andando por las aceras. Parecía el tontódromo este del que hablaba Carmen Martín Gaite en Salamanca en los años 40, ¿no? Que iban dando vueltas, sí, llegaban hasta el exacto, Retiro y volvían, ¿no? claro, pues también se ridiculizaron en su día y yo creo que las protestas de la gente muchas veces no son acertadas, pero siempre conviene tenerlas en cuenta y sobre todo no conviene reírse de ellas. Y lo de ayer fue básicamente intentar, primero yo creo que lo que retrató es cierto nerviosismo del gobierno, con lo cual yo creo que se puede deducir que ni siquiera ellos mismos están muy seguros con respecto al efecto que tendrán en el Estado las concesiones que van a tener que realizar a los partidos independentistas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, pero sobre todo lo que yo creo que dicen es que han perdido un poco el contacto con la realidad, que están como una especie de atalaya desde la cual tienden a ver como hormigas o como la voz que lanzan pequeños insectos cualquier manifestación de malestar que puedan recibir. Recuerda bien, Fernando, y perdona por extenderme, lo que ocurrió en la campaña electoral cuando se empezaron a reír de ese concepto del sanchismo, porque decían que básicamente eso no se debía a un malestar legítimo, que era simplemente algo que había creado una burbuja de malestar fake, decían, una cosa que era falsa, la prensa contraria a Pedro Sánchez y la oposición. Yo creo que han cometido ese fallo y en este caso de las protestas igual. Yo creo que hay un legítimo malestar porque evidentemente hay una parte de los españoles que no diría que no es representativa o relevante, que está en contra ya no solamente de la amnistía, sino de la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros que ha pactado con Esquerra Republicana el Partido Socialista. Y a esto habría que sumarle más cosas, Rubén. Es decir, esto no es por una manzana, sino por muchas peras. Porque, la verdad, Pedro Sánchez no llegó ayer por la tarde al poder. Lleva ya 5 años y medio gobernando, 5 años y medio muy polémicos, en los que ha tomado todo tipo de decisiones, digamos, cuestionables, algunas bastante cuestionables, otras directamente disparatadas. Y es normal que después de 5 años y medio se haya cargado, ¿no? La paciencia de sus opositores o de la gente que está en contra suyo. Pero nos encontramos en una España
Una España que para mí es un tanto desconocida, porque aquí la disensión política se gestionaba bien. Tú podías decirle a alguien, por lo menos en Madrid, me consta que en otros lugares era diferente, en el caso del País Vasco, en tiempos de ETA, o bueno, en la Cataluña del Procés, pero aquí tú podías decirle a tu vecino que votabas a otro partido, que pensabas tal o cual de esto, y no te hacía no te ponía mala cara, vamos, y no se podía discutir con familiares de política, en fin, yo tengo familiares de todas las ideologías, más bien tirando a la izquierda, pero vamos, que no había, nadie te dejaba de hablar. Pero hemos visto una polarización extrema, una polarización que viene esencialmente de la izquierda, es lo que he podido ver yo. Es decir, que todo el que les lleve la contraria se convierte automáticamente en un fascista o, como dice Pablo Echenique, en un nazi. Y esto viene ya de lejos, no es de ahora. Lo que vimos el otro día, los de ayer que se manifestaban en la calle Ferraz, que no solo fue en la calle Ferraz, fue en toda España. Yo vi imágenes de Sevilla, de Albacete, de Barcelona, de Valencia, de Oviedo, en fin, de prácticamente Badajoz, de prácticamente todas las capitales de provincia, con gente en mayor o en menor medida. Evidentemente en las capitales pequeñas pues había menos gente, porque hay menos gente, menos habitantes, pero que había gente en toda España. Y estaban diciendo que era la ultraderecha. Es decir, que no puede haber, los que están en contra suyo tienen que ser, lo que te digo, o fascistas, o nazis, o ultraderecha. Tenemos que estar hablando, o tienen que hablar de gente que está fuera del sistema. Y eso no solo no es democrático, sino que además lo que hace es abunda en esa polarización absurda. Claro, pero es que además yo creo que es bastante legítimo el mero hecho de dudar ya no solamente de la condonación de la deuda, que personalmente me parece escandaloso y quiero ser honesto a la hora de analizar la realidad porque en este caso no puedo ser objetivo. Me parece escandaloso que se vaya a equiparar en obligaciones de cara al pago de la deuda a quienes han gastado mejor que a los que han derrochado o a los que no han tenido en cuenta que el balance lo tenían completamente desequilibrado. Si es que ya no solamente es eso. Es que evidentemente yo creo que los ciudadanos están viendo que hay una situación de privilegio de determinados nacionalismos que se explica básicamente en las necesidades del partido que quiere acceder al gobierno, en este caso del Partido Socialista, de obtener sus votos de cara a la investidura. Porque recordemos, en el Congreso de los Diputados hay 350 diputados. Para obtener la investidura, para que el presidente pueda acceder a su cargo, necesita 176 votos. Siempre, o en las últimas décadas, mejor dicho, porque no ha sido siempre, se ha necesitado de esos partidos que eran bisagra, o que se denominan bisagra, que generalmente ha sido de nacionalistas, aunque no solo nacionalistas, para conformar los gobiernos. Y eso lo han aprovechado estas formaciones políticas para ir reclamando competencias al Estado y para ir, digamos, de esa tarta común que está conformada por los recursos públicos que surgen de los impuestos de los españoles, que no surgen de otro lado, de los impuestos y de la deuda que pagan los impuestos de los españoles con sus impuestos. Pues evidentemente la gente se queja porque ve realmente que hay unas comunidades que se gestionan bien y otras que se gestionan mal, o mejor y peor, vamos a quedarnos con esos dos adjetivos, pero que al final, a la hora de la verdad, los derechos de los que gozan unos son mayores que los de otros simplemente por una cuestión política. Y ahí se trasluce una falta de honestidad, de ética, por lo menos de lo que decía Ortega, de ese concepto de que un país se tiene que articular a partir de un proyecto sugestivo común. Si ese proyecto depende de la necesidad de votos o que ocurre en otras instituciones, realmente no pasa solamente a la hora de formar gobierno, pues la gente ve que algo no va bien. Y cuando se manifiesta por eso están en todo su derecho, porque detecta una situación de desigualdad y más allá de las consideraciones y de los políticos, creo que es completamente legítimo, sano y de hecho incluso hasta necesario manifestarse para tratar de denunciar o corregir ese hecho. Yo creo que estas manifestaciones que empezaron la semana pasada, creo que fue el jueves, si mal no recuerdo, al principio eran grupos muy pequeñitos, especialmente en la calle Ferraz, luego ya se empezó a extender por toda España. Esto fue poco después, creo que el mismo día, que me corrijan si me equivoco, pero creo que fue el mismo día, y si no fue el mismo día fue un día más tarde, que se conoció el pacto al que habían alcanzado el PSOE y Esquerra Republicana, en el que figuraba esto que acabas de comentar, lo de la condonación de parte de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica. Concretamente creo que eran 15.000 millones, que es una parte, podríamos pensar, bueno, es una parte grande, no, es una parte muy pequeña. Cataluña es la comunidad más endeudada de España, la comunidad autónoma, y su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica es de 73.110 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, la siguiente comunidad más endeudada es la Comunidad Valenciana con 38.000 millones. Y algunas pues tienen deudas pequeñas, pues el caso de La Rioja con
800 millones y otras inexistentes. Bueno, una inexistente, que es la Comunidad de Madrid. Esto yo no sé qué sucedió con esta historia, porque venía también en el paquete, iba lo de las cercanías de Barcelona, pero eso no creo que no molestó a casi nadie, ¿no? Más allá de algunos que han dicho, los sindicatos que se han quejado, algunos que dijeron que eso podría ocasionar problemas de gestión de la red, pero lo de la condonación de la deuda, o de parte de la deuda, bueno, ahora están diciendo que tiene que ser toda, que tienen que ser los 73.000 millones de euros, que es un dineral mareante, es una cosa disparatada. Bien, esto hizo crack en algún punto, lo que comentas tú, que claro, lo veía, qué sé yo, un extremeño, ¿no? La deuda de Extremadura con el Fondo de Liquidez Autonómica es de 2.400 millones de euros. Es una cantidad, nada, una fracción minúscula de la deuda con Cataluña, o la de Canarias, que son 1.200 millones de euros, o la de Cantabria, que son 3.000 millones de euros. Que digan, bueno, que al final, después de que estos independentistas catalanes, con su arrogancia habitual, nos han llamado de todo. Recordemos a Quim Torra, llamando a todos los españoles bestias de carga o bestias inhumanas o algo así. Es que el lenguaje que han empleado con el resto de españoles ha sido ese durante muchos años, de repetir una y otra vez lo de España nos roba, etcétera, etcétera, que ahora pretendan mutualizar la deuda. Es decir, que corran el resto de españoles a los que han estado estos independentistas insultando continuamente, bueno, y lo siguen haciendo, que ñordos, etcétera, etcétera, que corran con sus gastos. Los gastos propios de una comunidad autónoma gestionada con los pies, a la vista está. Tener 73.000 millones, en fin, es que eso es de no hacer las cosas muy bien. Claro, aquí se puede hablar del origen más reciente del conflicto. Lo digo porque el nacionalismo catalán evidentemente no es reciente. La interpretación que hizo la convergencia de Pujol con respecto a lo que implicaba esa ideología es relativamente reciente. Pero digamos que los hechos que incendian esa relación entre Madrid y Barcelona, me niego a llamarlo conflicto porque realmente no es un conflicto, es un grupo que se ha rebelado en un territorio o que trata de reclamar privilegios en un territorio, cosa que históricamente ha ocurrido de forma constante. Todo esto sucede en virtud del discurso independentista porque el Tribunal Constitucional capó, entre otras cosas, por decirlo de alguna forma, el proyecto de Estatuto de Cataluña que se había aprobado en el Parlamento catalán, porque consideraba algunos aspectos inconstitucionales, básicamente porque no garantizaban la igualdad de todos los españoles y creaban, digamos, determinadas situaciones de fuero. Vamos a resumirlo así, es más complejo realmente, pero se puede resumir aquí. Y luego está la interpretación, que yo creo que es la más acertada, más allá de que es cierto que eso generó cierto malestar, el famoso editorial conjunto de la prensa catalana, que realmente compartía una parte de la sociedad, se vio en las diadas de aquellos años, en el Día de Cataluña, el 11 de septiembre, se vio las manifestaciones que incrementaron en números, es innegable, Fernando. Ahora bien, yo creo que al final lo que se obvia de todo esto es que el conflicto, el recurrir al patriotismo por parte de los partidos independentistas se realizó sobre todo en un momento, a partir de 2010, en el que habían recortado en vivienda, en infraestructuras, en sanidad, como consecuencia de la crisis económica, y en vez de explicar a los ciudadanos y pagar el coste político derivado de esos recortes, porque se ingresaba menos, porque la crisis económica se había desatado, lo que hicieron realmente empezar a lanzar el mensaje del Madrid nos roba. Cataluña tiene menos recursos, usted, señor de Barcelona, tiene un hospital peor porque se lo tenemos que dar a Extremadura. Madrid, y eso lo decía Durán y Lleida. Madrid. Ahí tienes que poner una T Correcto. al final, eso es importante. No sé por qué tiene manía de ponerle una T al final de todo. Pues Madrid Anson roba. Eso exactamente lo decían así. Siempre Madrid, Correcto. ya sabes. Madrid es el origen de todo el mal, como bien sabes. Mordor. Sin ninguna duda, sí, siempre lo piensan realmente. O sea, hay un enemigo. Es que todo nacionalismo exacerbado lo que busca es un enemigo. Al final ellos pusieron en marcha este vehículo y no se dieron cuenta, o se dieron cuenta perfectamente. Yo lo dudo realmente si ellos eran plenamente conscientes de ello, que en una sociedad en la que había un caldo de cultivo complejo, que era el del malestar de cualquier crisis económica o de casi cualquier crisis económica, eso lo que hizo es que el coche empezara a ganar velocidad, y ellos la ganaron porque sabían realmente, ellos vieron por otro lado crecer a Ciudadanos en Cataluña, yo creo que también se asustaron, y tengo motivos para pensarlo, porque le impidieron entrar en todas las instituciones en las que le correspondía después de las elecciones de 2017, y ellos ese octubre pusieron, fue 18 meses antes de octubre de 2017, cuando firmaron aquella norma que decía que en 18 meses se votaba de independencia. Y lo dijeron, no querían negociarlo, era la vía unilateral. Y lo votó Esquerra Republicana. Entonces, claro,
eso se les fue de las manos, o no se les fue de las manos, pero realmente era el recurso, ese patriotismo al que se habían encomendado para tratar de mantenerse en el poder, que es realmente lo que ha querido siempre los partidos independentistas. Claro, ¿qué ocurre? Que llegamos a una situación actualmente en 2023 en la que esa izquierda sociológica y mediática que tan potente es, que yo no tengo ninguna duda en que marca el discurso de España, pese a que se empeñen en decir lo contrario, ahora mismo legitima la amnistía como una parte, como una forma necesaria, una herramienta necesaria para solucionar ese conflicto. Mientras tanto, el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, lo que dice es que ellos quieren el referéndum. Por lo tanto, la amnistía no va a quedar en nada. E incluso el referéndum, aunque lo perdieran, no tengo ninguna duda en que exigirían su repetición, como ocurrió con los nacionalistas escoceses después del referéndum del Brexit. Porque básicamente lo que persigue este nacionalismo es un objetivo, que es mantenerse en el poder. Y en segundo lugar, se puede decir que la independencia. Pero lo que realmente persigue es esos privilegios. Entonces, Fernando, ¿cómo los ciudadanos del resto de España no va a llegar a un punto en el que van a estallar o que han estallado y van a pensar que les están tomando el pelo con ese tipo de cosas? Yo lo comprendo perfectamente, vaya. Lo que pasa es que no habían estallado hasta el momento. Recordemos que hace nada, año y medio se produjo lo de los indultos, que ya fue muy polémico. Ahí se dejó un capital político importante, Pedro Sánchez. Recordémoslo, es que acababan, como aquel que dice, de entrar en la cárcel, ¿no? Cumplir una condena muy corta. Y además no estaba justificado el indulto en tanto en cuanto no estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Una de las cosas que tiene para conceder un indulto que tiene que concurrir, uno de los elementos que tiene que concurrir es el arrepentimiento, ¿no? Además, bueno, te voy a indultar, voy a hacer uso de la gracia que me corresponde, ¿vale? Te voy a soltar y te voy a abrir las puertas de la cárcel y te vas a poder ir. Pero lo único que te pido es que al menos te duelas por tus pecados. Bien, ahí no hubo dolor de los pecados, ninguno. Pero bueno, les indultaron exactamente con la misma especie. Esto va a ayudar a la convivencia. No ha ayudado a convivencia de ningún tipo. Y aparte, dudo muy mucho que hacer desaparecer un delito ayude a la convivencia, porque aquí, bueno, podemos fijarnos en Madrid o en Valladolid, que es de donde eres tú, pero a mí me duele por la parte de esos barceloneses, de esos catalanes que durante todos estos años han tenido que estar aguantando las chulerías y las soberbias de esta gente y que ven ahora que les va a salir completamente gratis. Es un insulto para Efectivamente, todos esos catalanes que a fin de cuentas nosotros a los independentistas catalanes los padecemos un poco de manera virtual, ¿no? No los tenemos encima, no tenemos que aguantarlos, que ya sabes que hay gente es especialmente cargante, pero no los vemos en una palabra, no sé que vayamos allí, ¿no? Pero no los vemos en el día a día. Pero hay muchos catalanes que los tienen que aguantar todos los días. Este es el es que mensaje que se les está dando. ese es el gran riesgo de todos esos nacionalismos que se radicalizan y que emprenden esa deriva hacia... Se radicalizan y emprenden una deriva que yo diría que es hacia... que recuerda a los totalitarismos, o a un totalitarismo, o por lo menos a esa intransigencia. Recordemos que, por ejemplo, asociaciones como la ANC es una asociación que siempre se dice una sociedad civil en Cataluña que realmente lo que reclama es la independencia, el catalanismo y todo lo que tiene que ver con los aspectos comunes de los habitantes de las cuatro provincias de esa comunidad autónoma. Pero claro, es que desde ahí, desde ese seno, se lanzó una página web en la que se hacía una lista de negocios y de empresas que estaban a favor de la independencia y de cuáles estaban en contra. Es que estamos hablando de que se ha llegado a multar a los negocios que se negaban a rotular en catalán. Es que estamos hablando de que ellos reconocen abiertamente que van a poner todo tipo de dificultades, pero no estamos hablando ya de políticos de alto nivel, estamos hablando de ciudadanos que están convencidos de esa causa, que van a poner todo tipo de dificultades mientras estén ejerciendo, por ejemplo, la docencia, para que cualquier alumno que en su derecho solicite recibir una educación en español, en idioma español, en castellano, lo consiga. Es que estamos hablando de que en algunas escuelas del País Vasco te lo reconocen abiertamente, que hay una persona que se encarga de recomendar a los niños que hablen en euskera. Son nacionalismos impositivos. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto se toma conciencia de ese problema y de esa deriva. Y tienes toda la razón. Nosotros los sufrimos de forma virtual. Pues bueno, vemos en las noticias y nos puede más o menos cargar o preocupar más la situación. Y sobre todo cuando tocan el bolsillo, pues
o cuando le quitan a tu madre o a tu padre un médico porque se recorta el presupuesto de sanidad de la comunidad autónoma para pagar más deuda que no han contraído esa comunidad autónoma, pues te sientes un poco estafado. Pero claro, las personas que tienen que vivir cada día con el sonsonete independentista dentro de sus trabajos, en su círculo de amigos o en su familia, desde luego están en un ambiente que yo creo que puede llegar a ser asfixiante. Seguramente todos conozcáis Spotify. Pues bien, hay también un Spoticar que, como su nombre indica, es la marca de vehículos de ocasión de la red de concesionarios Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Opel y Abarth. Más de 8.000 coches a tu disposición en sus 200 concesionarios repartidos por toda España. Spoticar acaba de cumplir 3 años y para celebrarlo te ofrece 3 años de garantía si financias tu coche con Stellantis Financial Services. Si lo que tienes es un coche antiguo y quieres entregarlo, puedes hacerlo. Spoticar se compromete a tasarlo y a hacerte una oferta por él, sea cual sea su estado. Para que no tengas ningún problema, todos los vehículos de Spoticar están revisados con el máximo rigor y junto con la mejor financiación te ofrece garantía y el mejor servicio postventa. Además, si eliges un híbrido o un eléctrico, te regalan un cargador Wallbox. Pásate por la web spoticar.es y descubre con tus propios ojos los mejores vehículos de ocasión. Rubén, estamos hablando de unos tipos que se metieron en una jaula en Olot, acuérdate, 2017, ¿no te acuerdas? Que pusieron una jaula en mitad de la plaza del pueblo, creo que era Manresa, no me acuerdo, era un pueblo de estos de la Cataluña interior. Y pasaban allí un sábado por la mañana, una experiencia, entre comillas, carcelaria. Yo en aquellos días pensé si es que le habían puesto algo al agua o algo así. Digo, esto no puede ser, que gente que en principio es respetable o que en otros ámbitos de su vida es perfectamente operativa, que en esto, exactamente en esto, hayan perdido por completo el juicio. Bien, esa es la clase de gente con la que está negociando Pedro Sánchez. Porque ahora, volviendo al presente, lo que nos encontramos es que este tipo, Sánchez quiero decir, en el mes de agosto se las prometió muy felices. Como bueno, yo al final, como no dejo de ser un trilero, y un trilero muy habilidoso, pues nada, le muevo aquí un poquito los vasos y nada, pues este va a colar porque han colado todos. Y es cierto que yo necesito que sus votos, pero él también me necesita a mí, porque si volvemos a elecciones a él tampoco le interesa. Pero ahí lo que tiene delante es a Carles Puigdemont, un tipo que se marchó de España metido en un maletero y que lleva 6 años huido de la justicia mascando venganzas. Esto es lo que se ha enfrentado. De hecho, hemos pasado en apenas semana y media de que todo era perfecto y de que todo iba sobre ruedas a que ahora no lo saben muy bien si realmente van a conseguir sacar esto. Uno de los errores, y hablábamos antes del error que había tenido el gobierno, el propio Marlaska, pensando que si repartía 4 palos y tiraba unas latas de gas lacrimógeno en una manifestación en Ferraz, esto no iba a ir a más, y al contrario, está yendo a más, pues en este caso el error sería el que ha tenido Pedro Sánchez subestimando a Carles Puigdemont. ¿Y hasta dónde podía llevarle? Que él no tiene ya nada que perder, peor de lo que está. Si es que Puigdemont ha sido realmente el político español que más consecuente ha sido en la última década. No ha variado su postura. Pero si es que el problema, lo digo de broma, evidentemente, me parece un completo indeseable. El problema es que ya nadie entiende, no hay forma de entender lo que ocurre en la Cataluña contemporánea. Si es que acabo de recordar que a Junqueras, que acabó en la cárcel, cuando salió le llamaban botifler, traidor, por haber traicionado a Puigdemont, que fue el que se fue en un maletero a Bélgica y se exilió y no ha tenido que pagar con cárcel. Y ahora, evidentemente, está a un pequeño paso de librarse de pagar por sus delitos, que no solamente son los de convocar un referéndum, sino los de desviar dinero público para pagarlo y para pagar todas las acciones que estamos hablando, que la Audiencia Nacional es verdad que solamente es una imputación del juez de García Castellón, le ha relacionado con Tsunami Democratic, que es aquel grupo que se sospecha que realizó actividades terroristas o por lo menos pseudo-terroristas, que es lo que está investigando el juez, y está el imputado porque sabe, igual que a Marta Rovira, que había estado en reuniones en las que se había planificado la forma en la que los objetivos que tenía que cumplir esa organización. Pero es que estamos hablando, es que no hay nadie que entienda porque esto no tiene unas reglas lógicas. Esto es una especie de juego de trileros en el que entra en juego la emotividad, los odios y sobre todo el enorme deseo de mantener el poder sin ningún tipo de ética ni de regla. Es que estamos hablando que el propio Pedro Sánchez
negó la posibilidad de que la amnistía fuera posible. No había articulación en el Estado de Derecho o en la Constitución española para conceder ese tipo de amnistía. Es que estamos hablando que los periodistas sanchistas, que son tantos y tantos estómagos agradecidos, tantos tertulianos que tienen siempre la panza llena y la cuenta corriente mucho más llena que tú y yo, estamos hablando que estos son los que están comparando esta amnistía con la amnistía fiscal de Montoro, que también me pareció escandalosa, por cierto, pero que ni mucho menos es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso de lo que se trata, y es lo que más repugnante me parece, es de hacer un ejercicio para conservar el poder a costa de, como ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, de dinamitar el Estado de Derecho. Estamos hablando de un deterioro de la democracia. Es que esto no es cosa menor. Me llama mucho la atención cómo 11 millones de españoles se movilizaron en julio, ojo, de forma legítima, yo no lo niego, por supuesto, cada uno que tenga su opinión y que vote lo que en conciencia piense. Pero es verdad que el PSOE jugó con el miedo a la regresión de derechos de la derecha y de la ultraderecha, que asociaba a lo mismo, PP y Vox a lo mismo los llegó a asociar, y se movilizaron 11 millones de personas. Y me sorprende mucho que una opción como la amnistía o como el perdón de la deuda y de los pecados tenga, parece, mucha menos capacidad de indignar a los propios. A los extraños los estamos viendo en la calle, pero los propios, Bueno, ¿dónde están? eso nos metería, Rubén, en un tema del Mm, que tú sabes bastante y que conoces y que trabajas sobre él todos los días. Que sería la cuestión mediática, es decir, la puesta en marcha o la activación, mejor dicho, del, no sé cómo lo podríamos llamar, sin ánimo de ofender, por supuesto, algo así como el Comando María Ángeles Barceló, que lo activaron tan pronto como en el mes de agosto. No sé si te diste cuenta. Ya sabes quiénes mm, forman parte de este comando, ¿no? De pronto, periodistas, algunos muy prestigiosos, que habían estado diciendo, y lo habían dicho en varias ocasiones, que la amnistía era inaceptable, que no tenía cabida en nuestra democracia, que eso era una cosa innegociable, ahora han pasado a decir lo contrario. Es decir, la operación es, no, por supuesto, y esto va a traer estabilidad, y esto va a restañar heridas, y esto... Y así llevamos desde el mes de agosto. Y esto, vale, es cierto que sobre los que se manifestaban, no se están manifestando en Ferraz y en las sedes del PSOE no tiene impacto. El comando María Ángeles Barceló no les hace nada. Pero sobre el votante Pedro Sánchez, o el votante nacionalista, o el votante de Sumar, sí que tiene impacto. Es decir, aquí los medios han sido muy importantes, están siendo muy importantes. El dominio del aparato mediático para influir sobre los propios, no tanto ya sobre los ajenos, pero sí al menos sobre los propios y mantenerlos a la de una. No os mováis ni un milímetro. No ya porque no vayáis va a salir en la foto, porque en la foto no vais a salir, no dejáis de ser simples votantes, sino porque en el momento en que os mováis un milímetro, automáticamente caerá sobre vosotros el San Benito de fascista o de ultraderechista. Es que lo hacen muy bien, además. Mira, el lunes por la mañana, en el programa de doña Ángeles Barceló, entrevistaron a Esperanza Aguirre, la cadena SER. Y Esperanza Aguirre, que es una persona que siempre dice lo que piensa, es muy fácil buscarle las vueltas, es muy fácil tener una bronca con Esperanza Aguirre. Esa bronca, lo que le sirvió, es para que se hablara de eso y no de los motivos por los cuales estaba protestando esas personas. Eso es una forma muy hábil y muy sencilla y muy barata de invalidar unas protestas y de quitarles la legitimidad y lo que bien decías, de asociarles a la derecha que ha perdido el juicio, como ellos dicen. A la vez, claro, lo que ocurrió es que el lunes por la noche se conoció que el Financial Times había redactado un editorial del que se puede sospechar, como hablábamos antes, de cuál ha sido su origen y su motivación. Bueno, yo solo En te he el, dicho que no nos extrañemos si dentro de 3 semanas aparece una campaña financiada por algún ministerio en el Financial Times, en inglés, por supuesto, inglés de Cambridge, en el que ponga Invest in Spain o algo así, que no sería de extrañar. Oye, que lo mismo no claro, sucede, pero podría suceder. Entonces, uniendo una cosa y la otra, pues lo entenderíamos todos, todo lo que te he comentado, pero vamos, simplemente ser desconfiado, pero es correcto. que uno se hace viejo y además, si ya es desconfiado de naturaleza, pues se hace más desconfiado todavía, si ve esto, y además justo en este momento. Y cuantos más desconfíes, más acertarás, no tengo ninguna duda. El caso es que ese editorial lo que decía es que la amnistía era una buena medida para rebajar la tensión entre Cataluña y España. Además lo pinta así, entre Cataluña y España, como si, digamos, ya fueran dos estados independientes.
Claro, evidentemente ya pones Financial Times. Nosotros además somos de los catetos de boina enroscada, de todo lo que todo lo que se publique fuera es bueno, incluso obviando lo de Pulitzer y Hearst, de la prensa anglosajona, de cómo empezaron a inventar noticias porque convenía invadir Cuba y anexionar, anexionarla, quitársela a los españoles. Parece que lo que publiquen los medios anglosajones siempre es prácticamente como dogma de fe, cuando no tiene nada que ver. De hecho, te recuerdo que el Guardian publicó dos entrevistas a Chimo Puig y a la señorita doña Armengol que eran pagadas. Y eso no lo dijeron. Y ya como era como, bueno, los entrevista el Guardian, entonces son grandes eminencias de la política occidental. Y en este caso, evidentemente, el Financial Times se equivoca. Y se equivoca sobre todo por lo que hablábamos antes. Porque por mucha amnistía, por mucho indulto, como decías antes, Fernando, y por mucha medida que se haga, cuando la hoja de ruta de la persona con la que estás negociando, de la que quiere sus votos, es queremos el referéndum, queremos la independencia o queremos mantenernos en el poder o lo que quieras, es que eso no va a variar. Es que básicamente va a ser una medida para conseguir unos votos, pero no para solucionar el problema. Dicho esto, entre todo esto, al final lo que se consiguió es minimizar el mensaje o minimizar la importancia de ese malestar que llevó a esas protestas, que fue realmente el error que cometió el Partido Popular cuando las manifestaciones de rodea al Congreso, intentando minimizar ese malestar que era evidente, que era obvio y que quizá no estaba bien dirigido, pero que estaba en la población porque estaba en crisis y porque estaba viendo que o se quedaba sin trabajo o los trabajos eran más precarios o al final acababan, como salieron mil historias, viviendo de la pensión del abuelo o de la abuela porque no tenía trabajo ninguno en la familia. No hay nunca que minusvalorar o infravalorar o ridiculizar el malestar de la calle porque yo creo que es un error. De cualquier manera, aquí no se trata de resolver ningún problema. Empecemos por ahí. Entre otras cosas porque dudo muy mucho que Carles Puigdemont quiera solucionar el problema solo con una simple amnistía. Carles Puigdemont, y lo ha dicho siempre que tiene la ocasión de decirlo, su problema no es ese, su problema no es la amnistía, su problema es que quiere volver a ser presidente de la Generalidad, convertirse en el padre de la patria y declarar la República Catalana. Y hasta que no lo consiga, no va a parar. Es decir, ese problema no lo resuelve la amnistía. Aquí, es más, si la amnistía fuese el origen de algo, para el origen de alguna solución, quiero decir, bueno, pues Pedro Sánchez se hubiese presentado con ella a las elecciones. Y lo mismo Sumar. Bueno, para solucionar el problema en Cataluña, lo primero que vamos a hacer es una amnistía. Pero al contrario, decían que no, que bajo ningún concepto. De lo que se trata, el problema que tiene Pedro Sánchez de que quiere seguir en el poder a pesar de que ha perdido las elecciones y no le alcanza. O solo le alcanza con unos tipos como los de Esquerra Republicana de Cataluña y no digamos ya los de Junts per Catalunya. Porque están con una narrativa que ha terminado calando, claro, de la insistencia de que ellos han ganado las elecciones. No, a ver, centrémonos. Lo decía ayer la ministra de Hacienda. No, es que esto es la ultraderecha, que como lo que no ha ganado en las urnas. No, a ver, señora Montero. El Partido Socialista perdió las elecciones del 23 de julio. Las elecciones las ganó el Partido Popular. Cierto es que con solo 137 escaños, pero ya son 16 más que el Partido Socialista. Es decir, que quiere gobernar a pesar de todo, contra viento y marea. Y para eso necesita pasar por la amnistía o por lo que le pongan por delante. Bueno, lo estamos viendo. En un acuerdo que tendría que haber estado cerrado desde agosto, si hubiera sido tan fácil como lo veían ellos, estamos en noviembre ya, camino de medio noviembre y sigue sin cerrarse. Y ojo, el reloj sigue su curso desde el momento en el que debe de quedar. 18 días, 17, 16, para que las cámaras se disuelvan. Y va realmente Claro. pillado. Y esto tampoco lo había calculado. Es que hay varios dramas, Fernando, aquí. Si miras un poco hacia adelante, puedes encontrar que tan solo en unos meses, no estoy hablando de unos años, estoy hablando de unos meses, nos podemos encontrar perfectamente con que Puigdemont sea vicepresidente de la Generalitat. Podemos encontrar con que Otegi lo sea, de País Vasco. Y eso en realidad habrá quien lo vea como una especie de la democracia prevalece ante todo. Yo creo que precisamente eso es un síntoma de la degeneración de la democracia, que básicamente sucede cuando el imperio de la ley se supedita a determinados intereses políticos, ideológicos o económicos. Y eso es lo que puede pasar. Y a mí me parece una situación, desde luego, grave. Si esto me parece un completo atropello, a mí eso me parece grave, me parece muy simbólico. Hay una especie de oclocracia, no sé, o una democracia de cada vez menor intensidad
que yo creo que nos está conduciendo por un camino muy peligroso. Y al final el problema es que cuando las democracias se degeneran, se degradan aspectos tan que nosotros damos tan por supuesto como la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana o la seguridad para invertir en un país. Hace no mucho hablaba cuando ocurrió el tema de las inversiones de Repsol, hablaba con una persona del IBEX, con un conocido que me decía, es que el problema de todo este tipo de mensajes o de este tipo de acciones es que vemos que la inseguridad jurídica se reduce, que las dificultades para ejercer la libertad de empresa son mayores y eso se está notando sobre todo en el sector industrial y eso lo que hace al final es la argentinización de España, provoca que cada vez haya más gente viviendo del Estado, del sector público y cada vez menos iniciativa privada. Es que si nos ponemos a hablar de las consecuencias que pueden tener todo este tipo de acciones que merman el poder de las instituciones o merman la legitimidad, es que se puede extender al resto de la sociedad como una onda expansiva. Yo creo que eso la gente no lo tiene en cuenta, ni siquiera quizás los que se manifiestan ahora en la expresión de su malestar, pero eso ocurre y yo creo que es innegable que la democracia española se ha degradado durante los últimos años. Bueno, esa es la marea que va por detrás y que no es tan visible, ya sabes. En todas las sociedades hay procesos que están muy a la vista y otros procesos que no lo están en absoluto. Esto es como la economía, ¿no? La economía es lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que no se ve es tan importante como lo que se ve. En este caso, la degradación sistemática de las instituciones, que la misma que de la que hablaba hace un par de días el Consejo General del Poder Judicial, que hizo esta declaración, la verdad, durísima contra el gobierno, que yo cuando la estaba leyendo no me lo podía creer. Dije, bueno, pero lo que están diciendo es, además, el lenguaje jurídico bien fundamentado, lo que están diciendo es una verdad como un templo. No sé si la has tenido ocasión de leerla, esta declaración. Sí, eso es apoyada por los vocales conservadores del Consejo. Bueno, Y tienen pues razón, sí, realmente. yo la Sí. estuve leyendo y dije, no, es impecable, desde el punto de vista argumental es impecable. Claro que tenga que venir el Consejo General del Poder Judicial a llamarte la atención o que salga la Audiencia Nacional en plena negociación, hace 2 días también, diciendo que va a imputar a Puigdemont por el tema este del tsunami democrático o que el Tribunal de Cuentas le pida cuentas, nunca mejor dicho, a Puigdemont por lo de mala malversación. Es decir, que yo no sé si es que hay una parte de España, no hablo de la calle Ferraz o las sedes del PSOE, sino la España institucional que por fin ha despertado de un largo letargo. Y espero que sea así, son buenos síntomas, desde luego, porque aquí lo que se ve realmente es cierta necesidad de despertar, de por lo menos dar señales de que estamos vivos ante todo este tipo de acciones o de tropelías, como yo les denominaría. Al final es curioso porque en 2017, que estuve muy atento a lo que ocurrió en Cataluña, en ese otoño infausto, se habló de determinadas cosas que habría que negociar en el caso de que se declarara una independencia, que ella es básicamente la ruptura del Estado, es la fragmentación. Una de ellas es las infraestructuras. Pues mira, Fernando, lo mismo soy desconfiado y me pasa como tú decías, eh, pero es que en este caso se han apresurado a pedir la gestión del cercanías, del Rodalies y del aeropuerto del Prat. También se habló de la deuda. ¿Qué pasa con la deuda de Cataluña? ¿Cómo se reparte? ¿Quién se queda con cada porcentaje en caso de que se independicen? Eh, y ahora han pactado la condonación de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica y, y directamente Junts pide más que Esquerra, que es la condonación total de la deuda. Bueno, condonación, Y no utilicemos ese verbo, no hay ninguna condonación de ningún tipo, hay una mutualización de esa deuda. La correcto, vamos a eso pagar es. entre todos. Esto es como cuando uno llega a un restaurante con un amigo glotón, que tú has tomado una ensalada y una botella de agua, y él pues ha comido 6 platos, y además con vino, y vino bueno de la Ribera del Duero, y luego se ha tomado postre y 2 cubatas. De nuevo, yo pagamos a medias, ¿no? Básicamente es eso. Eso es. Claro, a mí desde luego por todo esto, eso me parece que lo acerca a Cataluña o a los independentistas hacia su ideal de la independencia. Y por todo esto, evidentemente, es normal que los jueces y que los ciudadanos, pero sobre todo es muy significativo lo del poder de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, haya reaccionado y previo a que se apruebe ese pacto por el que se articulará una ley de amnistía, haya dicho, cuidado con esto, que esto es la ruptura del Estado, esto no hay por dónde cogerlo. Y el problema es que en el caso de aprobar esa ley, eso llegaría al Tribunal Constitucional. Y Pedro Sánchez fue muy hábil al situar ahí a Cándido Conde Pumpido, que es un magistrado jurista de su completa confianza.
Bueno, ya para terminar, Cándido Conde Pumpido, hijo, no padre, el otro día nos dio también una sorpresa. Que le detuvieron, luego al final resultó que le soltaron por no sé qué, que no tenían pruebas. Pero vamos, que vamos de desasosiego en desasosiego. Sí, además, si no me equivoco, la jueza de guardia que le juzgó casualmente era una admiradora de Conde Pumpido que le había escrito una loa tremenda en El País hace unos años y que estaba relacionada con el gobierno de Zapatero también. Esto para que digan que luego que no existe la casualidad. Pues claro que existe. Es que el karma es muy favorable a algunas personas. Claro, claro que existe la casualidad, a veces casualidades gozosas, ¿no? Pues esto es exactamente, es como cuando va uno por la calle y se encuentra un billete de 200 euros, pues puede suceder, es poco probable, pues lo mismo, yo me alegro por Cándido Conde Pumpido, hijo, que ha tenido esa suerte. Mira, pues vamos a terminar ya, Rubén, que te he quitado demasiado tiempo y además te tienes que ir corriendo a la calle Ferraz, que va a empezar el movimiento. Espero que la cosa no degenere hoy, como pasó ayer, es decir, que la policía no cargue contra gente que estaba manifestándose de forma pacífica, y eso se podía ver en los varios vídeos que subieron, varios centenares de vídeos que se subieron a las redes sociales. No era ni mucho menos, no había ni violencia, ni supuso un peligro para los propios policías. Fue una actuación, a mi juicio, y por lo que he podido ver, completamente desproporcionada. Un error de cálculo del ministro, de Marlaska, que, en fin, ya se lo han afeado bastante a lo largo del día, y espero que no lo cometa dos veces, porque todo lo que va a conseguir es que al día siguiente pues sean más grandes, y así al siguiente, no lo sé. No me parece que nos debamos desviar por este tipo o descarriar, mejor dicho, por este tipo de actividades tan polarizantes. Tener a la gente en la calle a todas horas, nada bueno sale, como bien sabes, nada bueno sale de estas cosas. Desde luego, así es. Espero que se resuelvan de forma pacífica, como aquellas manifestaciones, por cierto, de la jornada de reflexión de 2004, en la que la gente vio que le podían estar contando una mentira o se lo dijeron y se manifestó, a veces equivocada y a veces no, pero el malestar, de negarlo, desde luego, casi siempre es un enorme error. En fin, y no digamos ya reprimirlo con botes de gas lacrimógeno, que no sé si tú alguna vez, yo es que he cubierto muchas manifestaciones, Rubén, y alguna vez, no es que me haya caído nunca un bote encima, pero sí he podido respirar el gas lacrimógeno. Es el horror. Es decir, te pica todo, te quema todo, te ahogas, es una cosa, lo del sales corriendo, es decir, no puedes estar ahí, sales disparado. Lo de la sensación es realmente angustiosa, vamos, la del gas lacrimógeno. Así que me puedo imaginar, pues la otra noche, cuando esta gente mayor, bueno, salió uno en un vídeo que estaba el pobre en una ambulancia con oxígeno, porque claro, tenía EPOC o algo así, y el hombre casi se nos ahoga allí mismo, en la calle Ferraz. En fin, que no tengamos que ver este tipo de espectáculos muy poco edificantes, y que la policía, pues, aunque en este caso, claro, los policías que están ahí en la misma calle se limitan a obedecer órdenes, pero sus responsables, que, bueno, pues que sean proporcionados. Lo único que le pedimos a la policía es eso, es que hagan su trabajo y lo hagan de manera diligente, pero siempre y en toda circunstancia de forma proporcionada. Bien, pues muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado hoy. Por favor, un placer siempre. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. En fin, ya nos contarás qué es lo que ha salido. Yo espero, cruzo los dedos y espero que no pase nada malo. Bien, nosotros nos vamos a ir ahora ya con Pizarro, que como hoy ya sabéis tenemos invitado y por lo tanto no puedo dar más mensajes de contrarréplica, pero Pizarro siempre pasa. Vamos con Pizarro, que nos habla de Irán y de Gaza. A Irán se le ha perdido en Gaza un porrón de riales y una de sus terminales terroristas, y se ha encontrado con niños bombardeados por Israel y 2 portaaviones estadounidenses. Bravatas y acusaciones aparte, en Irán no se va a mover un dedo por un solo niño muerto, y todos serán pocos para escupírselos a Israel. Los niños muertos es la apuesta iraní para ganar algo en un mundo estupefacto y espantado porque no puede evitar la guerra al tiempo que no la tolera. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 8 de noviembre, mañana 9, Día de la Almudena, por cierto, ya que hay que hacer un poco de madrileñía aquí. Es la patrona de la ciudad de Madrid. Pues el Día de la Almudena también habrá programa, naturalmente. Así que aquí os espero. Hasta mañana.